Estoy con Gonzalo Muñoz, querido amigo y frecuente entrevistado de esta casa, para tratar ahora sí de hacerle una radiografía a este día de ayer, que además de agotados nos dejó más preguntas que respuestas sobre lo que va a ser a partir de mañana la selección de las autoridades en las comisiones o la conformación de las comisiones, y de ahí en más los siguientes al menos 2 años. Lo voy a poner a Gonzalo de inmediato en pantalla. Se nos extendió un poquito la entrevista con el presidente Gutiérrez, pero muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y por tu paciencia. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Para mí, como siempre, un honor estar aquí. Gracias a todas las personas que nos están viendo por la contra en este momento. Gracias a ti, hermano, siempre por atendernos con tanto aprecio. Tratemos de entender qué ocurrió ayer. Gonzalo, ¿cuál es tu evaluación general? Al final yo iniciaba este programa diciendo, mira, aquí no es cuestión de quién gane, aquí no es cuestión de quién se salga con la suya. Yo creo que hay que poner sobre la mesa que la vivarachada criolla no es celebrable, y que la negociación política no debe derivar en esta escena donde vemos que se ponen el pie permanentemente entre rivalidades políticas. ¿Cuál es tu impresión, tu evaluación general de lo que fue la jornada de ayer? A ver, estimado Fernando, yo creo que ayer el acuerdo del gobierno funcionó a la perfección, ¿sí? Con 80 votos, 3 más que la mayoría absoluta, procedió a elegir a Niels Olsen como presidente. Pudo también elegir a Michelle Mancheno como primera vicepresidenta. El primer tropiezo, llamémoslo así, tuvieron en la segunda vicepresidencia, cuando 2 legisladores de Pachacutic, entre comillas de Pachacutic, no pudieron ser elegidos y terminó eligiéndose esta señora de nombre Tulpay, no me acuerdo bien el apellido cuál es. Carmen Tiupuy. Tiupuy, ya. Asimismo, pudieron elegir a todas las vocalías del CAL afines o prácticamente parte del movimiento ADN. Vamos a analizar una por una. Sade Friche, pues Sade Friche, ¿sí? Está el señor Samuel Sellery, que si bien era parte del Partido Social Cristiano, ni bien se posesionó como vocal del CAL, inmediatamente pasó a formar parte de las filas de ADN. ¿Qué pasó con el correísmo? ¿Sí? Desde mi punto de vista, no se actuó de forma ilegal, pero sí, ¿qué te diría yo? Contraria a los principios de buena fe. ¿Por qué? ¿Ya? En el año 2013, el correísmo tenía 100 asambleístas. 100 asambleístas, sí. Y puso como autoridades de la asamblea a 6 de 7 miembros del CAL. Y dejó una vocalía en esa época para Creo, ¿sí? Que no era ni siquiera bancada, creo, en esa época. ¿Sí? Es decir, respetaron que la oposición tenga una voz en el CAL, ¿ya? Estemos o no estemos de acuerdo con ayer un muy querido amigo me recordaba que era Diego Salgado, la carta de Creo, y que al final no pudo sentarse Diego Salgado y tuvo que cambiar, pero dejaron que Creo elija su reemplazo. Eso vamos a analizar ahorita, precisamente. La carta de Creo era Diego Salgado. Y el correísmo, con un poder de veto, decían, a ver, no, te respetamos el espacio, pero cámbiame de legislador. Diego Salgado era un legislador bastante pujante y bastante anticorreísta, ¿no? Lo recuerdo. Entonces se pusieron a alguien con un perfil más tranquilo, como fue José Ricardo Moncayo, ¿ya? De Riobamba, legislador por Chimborazo, ¿sí? Entonces se respetó eso. Esto mismo que se hizo en el año 2013 tuvo que haber hecho desde mi punto de vista ADN. ¿En qué sentido? Decirle, a ver, señores de la Revolución Ciudadana, preséntenme su candidato, pero yo tengo poder de veto. Es decir, estoy poniendo un ejemplo. El señor Ricardo Patiño es nuestro candidato y ADN te va a decir, no estoy de acuerdo con él, cámbiame de candidato, pero tú propones. ¿Qué es lo que hizo ADN? Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que todas las bancadas en la Asamblea Nacional tienen que tener una representación en el Consejo de Administración Legislativa. Y claro, como la señora Mónica Salazar fue elegida por la Revolución Ciudadana, dijeron, no, pues como fue elegida, ella va de vocal del CAL. Ilegal, no es ilegal, pero sí atenta, como yo te digo, a los principios de buena fe dentro del ámbito político que fueron respetados con anterioridad, ¿sí? Y finalmente, pues el señor Steven Ordóñez, que entre comillas también es independiente, pero forma parte de ADN. En ese sentido, el gobierno, el oficialismo, ADN,
es la primera vez que tiene un partido político todas las dignidades del CAL. Es decir, no existe más representación en el órgano de administración legislativa que la de ADN, no existen otras. Es que a mí me preocupa mucho este juego, y vuelvo a marcar esto de la viveza criolla, ¿no? Porque me parece que siempre que se dan este tipo de sesiones conflictuadas, se está jugando a quién es más vivo que el otro. La Revolución Ciudadana también intentó partir a la mitad su bancada para tratar de impulsar dos bancadas o registrar dos bancadas y poder reclamar dos espacios en el CAL. Al final no le funcionó, al final no lo registraron, pero al final estamos en este juego de vivarachada, ¿no? La vivarachada que se impone es la que gana, quiero decir. Y aquellos que estaban muy dispuestos a aplaudirle la vivarachada a los unos, ahora le critican la vivarachada al otro, y viceversa. Entonces, ahí marca un poco... Fernando, ¿qué pasaba con el tema de las bancadas? Antes de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establecía que se podía conformar varias bancadas, no establecía la ley, sí, de distintos movimientos o partidos políticos. Entonces, lo que ocurrió con Avanza y Revolución Ciudadana en el 2003. Exactamente, ya. El bloque de Revolución Ciudadana de Alianza País en esa época se partió en dos, en teoría. ¿Para qué? Para que puedan tener otra representación en el CAL. También ahí fue una situación un poco sui generis. La única bancada que existía era la Revolución Ciudadana, bancada jurídicamente hablando. Entonces partieron en dos y tuvieron más representaciones en el CAL. Con motivo de esta actuación, en el año 2020 se reformó la ley y se estableció que no pueden conformar una bancada quienes pertenecen o fueron elegidos por un mismo partido político, ¿sí? Entonces, en el 2013 se pudo hacer la petición de conformar dos bancadas actual que presentó Revolución Ciudadana, no se podía hacer y fue de forma correcta rechazada por quienes estaban dirigiendo la sesión el día de ayer. Claro, ok. Pero más allá de que, y yo comparto contigo, hubo una reforma justamente porque esto se percibió como un problema, ¿no? Esto se percibió como un abuso de la norma y finalmente se reformó la norma para que no pueda suceder. Y más allá de la crítica que yo te hacía, ¿no? Los que estaban listos para aplaudirla una vivarachada ahora están arrancándose los pelos por la otra. Lo cierto es que el día de ayer marca justamente esta dinámica, y es lo que a mí me preocupa de lo que puede ser la identidad de la gestión legislativa de aquí en más. Es decir, tratando de tomarse ventaja la una organización de la otra o viceversa permanentemente, en lugar de legitimar los canales de diálogo entre bancadas y entre organizaciones políticas. Tal cual, estimado Fernando. Entonces, ahora pienso yo que el gobierno que entró con una importante legitimidad democrática tiene el total control del Parlamento. Es decir, es un presidente que a mí me parece bien. Yo no estoy de acuerdo con los comentarios que aducen que no podía o que no es correcto que el presidente de la República tenga el control de la Asamblea y que la presida a alguien de su misma organización, sino que supuestamente quienes tienen esta teoría implica un acto de concentración de poder, cuando es algo totalmente válido en democracia. Rodrigo Borja en el año 1988, presidente del Congreso en esa época, el señor Andrés Vallejo, eso es una concentración de poder, sino que es la representación que ha tenido el presidente de la República, una votación importante, que le permite, le da esa legitimidad, valga la redundancia, para dirigir el Parlamento. Ahora, ¿qué no sería lo correcto? Que la Asamblea Nacional se convierta en una secretaría legislativa del Ejecutivo. Tiene que guardar el presidente Olsen las formas, tiene que guardar independencia y transparencia respecto de la función ejecutiva, y eso es algo que tenemos que ver conforme pase el tiempo. Pero el hecho de que un legislador afín al oficialismo sea quien presida la Asamblea, no podemos considerarlo un acto de concentración de poder. Y estando de acuerdo, porque tienen representaciones directas ambos, ¿no? Tanto el presidente como el legislador que sea electo en la Asamblea, y además siendo electo como producto de una negociación política que la mayor parte de las veces es perfectamente legítima. Y estando de acuerdo con eso, yo creo que va a tener también una muy difícil tarea Nils Olsen. Decía yo ayer, de conocerlo y de la impresión que yo tengo de Nils Olsen, me parece que es una de las figuras, uno de los cuadros que mayor
facilidad natural tiene para establecer diálogos y tender puentes en esa bancada de gobierno. Pero sin embargo hemos visto un Carondelet bastante impredecible en cuanto a su relación con la Asamblea. Como 60% de los proyectos aprobados se los vetó por completo, son 17 vetos totales del presidente. Hemos elegido de primera vicepresidenta de la Asamblea a alguien que desde Carondelet intentó el famoso veto del veto. Entonces, ¿cuál va a ser esta relación, no? Si ha sido un tanto impredecible Carondelet respecto de la Asamblea y de sus relaciones con los proyectos que envía, ¿cuál es el desafío que tiene hoy por hoy Nils Olsen para poder llevar un trabajo, si se puede, coordinado con el presidente, que es el presidente además de su organización política? Mira, yo creo que el presidente de la República, para poder implementar, no Daniel Noboa, sino todos quienes aspiran o a ejercer el cargo de presidente de la República, para poder cumplir de forma efectiva con su plan de gobierno, necesitan del legislativo. Entonces, desde mi punto de vista, la labor de Nils Olsen es precisamente articular, sin subordinarse, conjuntamente con el presidente de la República, con el gobierno, ¿sí? Con las distintas entidades del Ejecutivo, para poder sacar las leyes que el país necesita, Roberto, ¿sí? Él tiene que ser un articulador entre el gobierno y la oposición incluso también, ¿sí? Porque no podemos tener en estos momentos una posición sesgada como siempre ha sucedido en este país, y no tengo esperanzas de que sea diferente, pero te digo cuál debería ser el deber ser, ¿sí? Ese es el rol de Nils Olsen en estos momentos. En el anterior periodo, el presidente de la República tuvo una relación tensa al final con la Asamblea, que también es absolutamente normal que existan divergencias, y más aún en época electoral. Ha pasado hoy, pasará mañana y ha pasado siempre. ¿Sí? Pero lo que no es normal, disculpen la interrupción, pero es que lo que no es normal, y es lo que ha llamado la atención principalmente de esta relación entre el presidente y la Asamblea, es que vetes totalmente un proyecto por el cual tu bancada votó. A ver, ¿qué es lo que sucede, mi estimado Roberto? Ya, ahí también hay un tema jurídico de por medio, y es que en mayo, si mal no estoy, no quiero equivocarme la fecha, mayo, abril del año pasado, se aprobó una enmienda constitucional por parte de la Asamblea. ¿Cuál es esta enmienda? Bajar la cantidad de votos que necesita el Parlamento para ratificarse en un texto original que ha sido objetado parcialmente por el presidente, ¿sí? Claro. Tú recordarás que antes, para que la Asamblea se ratifique en una objeción parcial, necesitaba de 92 votos, es decir, una mayoría calificada, lo que hoy vendría a ser en la actual composición parlamentaria 101 votos, ¿sí? Por el contrario, ahora se necesita solamente la mayoría absoluta. Entonces eso ha propiciado más este tema de la enmienda, la reforma que existe en la Constitución, ha propiciado que el presidente de la República proceda a objetar totalmente las leyes. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que si objeta parcialmente, la Asamblea se ratifica con el mismo texto, con la misma mayoría con la cual aprobó la ley, ¿sí? Entonces, eso es un tema que hay que analizarlo un poco más allá de la coyuntura política, basándonos en lo que te estoy explicando, ¿sí? Yo veto, ya, y mi veto se lo bajan con mayoría absoluta, ya no con mayoría calificada. Claro. Ahora, hablemos un poco del transfugismo, Gonzalo. Se viene hablando, yo lo conversaba hace ya un año, si se puede, tal vez un poco menos, con Mauro Andino, que llevaba adelante antes incluso de que lo trate la Asamblea, llevaba adelante esta propuesta de que sea castigado el transfugismo político. Primero, ¿es posible esto? ¿No atenta contra la libertad de un asambleísta de objetar de conciencia a su partido político y decir, oiga, chao, ahora me parezco más a estos otros verdes o a estos otros azules o a estos otros rojos que a usted y me voy a esta otra bancada? Primero. Y segundo, ¿qué gravedad puede tener este tránsito permanente también en todas las composiciones legislativas de un lado hacia otro de asambleístas que fueron electos, por supuesto, por un votante, por un tipo de votante, el votante que se acerca o al social cristiano o al Revolución Ciudadana o a ADN o a lo que fuera, y que le pone su voto y luego lo ve actuar con los rivales de sus votantes? Mira, el transfugismo lacera gravemente la democracia, ¿sí?
ha existido pues, prácticamente siempre, ¿no? Y quienes critican hoy que se les van, antes se los llevaban. Pongamos ejemplos como nos gusta. Periodo 2009-2013. Perdón, sí, 2009-2013, ¿ya? El correísmo en esa época no tuvo una mayoría absoluta por sí mismo, sino que tuvo que recurrir, recuerda que ahí estuvo una importante representación del PRIAN, de Sociedad Patriótica, y el método por el cual se elegían era el método de ARE, que era el más favorable a las minorías, inclusive más que el Webster, ¿ya? ¿Quiénes pasaron de la bancada, de una bancada a otra? ¿Perdón? ¿Cuál? Me dijiste el Hunt. No, método de ARE. Tú tienes el método de ARE, que es el más favorable a las minorías. El método de Webster, que es un método intermedio, y el método de Hunt, que es el que favorece absolutamente a las mayorías. Está el Hunt reformado también, ¿no? Exactamente, exactamente. En esa época, pues, había una importante representación del Alianza País, que era la primera minoría, una importante representación de Sociedad Patriótica y del PRIAN, ¿sí? Bueno, del Partido Social Cristiano, si no estoy mal, existían alrededor de 8 legisladores, no alcanzaban a conformar una bancada. Sin embargo, pues allí Alianza País, que estaba en el oficialismo, se viró pues a algunos diputados, ¿no? Y yo me acuerdo los nombres, la señora Chesnarda Fernández, segunda en la lista de Nicolás Lapentin, lista nacional del Partido Social Cristiano, ¿ya? A mitad de periodo, se me olvida el apellido, el nombre era Fernando, no me acuerdo el apellido, era presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo, legislador por Sociedad Patriótica, ¿sí? Empezó a votar con Alianza País en la reelección del Corcho Cordero e inmediatamente le nombraron vicealcaldesa a su esposa en Santo Domingo, la señora Eunice Arce, ¿sí? Ahora, vámonos periodos posteriores, pues, ¿no? Vamos a analizar en el 2021, ¿ya? Ya no estaba Correa presidencia, se había elegido a Guillermo Lasso, ¿sí? Y ahí, pues, el señor legislador por la provincia de Santo Domingo, que se me olvida el nombre, pues que era el Partido Social Cristiano, se me acaba de ir ahorita, también pasó de una bancada a otra, y así muchos más también. Esto no ha sucedido, pues, solamente esta vez, ¿ya? Está mal, haga quien lo haga, no es correcto, ¿sí? Yo sí pienso de que debe regularse y sancionarse el transfugismo político, ¿sí? ¿Y cómo se sancionaría? Conciencia, porque tú puedes tener objeción de conciencia para votar y apartarte. Exacto, ahí va. De una bancada en una específica decisión, pero no es posible que tú entres sin ninguna disquisición, te cambies de bancada o te cambies de partido. Entraste por una bancada que promueve ideas de izquierda, de centroizquierda, y pasas a formar parte de un liberalismo, de un conservadurismo que no tiene nada que ver con el votante a quien tú deberías estar representando, ¿sí? Entonces, pues sí pienso que es algo que hay que debatirse. Se hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fue vetada totalmente por el presidente Noboa, pero considero que es algo que es necesario regular. Lamentablemente, no podemos dejar al azar de la conducta humana de nuestros legisladores el tema de seguir perteneciendo o no a un partido político. Claro, ahora, pero más allá de eso, lo que vemos en la escena es que más bien ese transfugismo sigue siendo premiado, ¿no? O bien con las alcaldías, o cómo es, me dijiste en Santo Domingo el premio, claro, la vicealcaldía, o bien ahora con posiciones en el CAL. Con una cultura política que más bien busca capturar esto y a través de premios, ¿cómo llevar a cambiar esa lógica, ¿no? Yo sí considero que para eso necesitas una reforma constitucional, porque las causales de destitución de los legisladores están taxativamente expresas en la Constitución. Tú no puedes agregar más causales de destitución vía ley, y eso fue lo que pasó con el tema de los diezmos, ¿sí? No puedes agregar más. Sin embargo, regular este tipo de conductas, por ejemplo, lo que estaban proponiendo, a mí me parecía correcto, que si tú ingresas al CAL como legislador por el Partido Social Cristiano y dejas de formar parte de esa bancada, automáticamente pierdes la representación en el CAL. A mí me parecía correcto, ¿sí? Me parecía lógico, porque tú eres representante de una bancada, de un movimiento político, en el cual no estás ahí de forma personal como legislador, ¿ya?
Sí, entonces fueron objetadas, pero yo pienso que se debe insistir en este tipo de ideas que son correctas desde todo punto de vista, ¿no? Para frenar algo que lamentablemente le falta a nuestra cultura democrática, a nuestra cultura política, que es actuar pues dentro de los márgenes éticos más elementales de cualquier sociedad, ¿no? la, la más elemental decencia. Óyeme Gonzalo, no se le dio la palabra a un solo asambleísta que no fuera Eh, de... Eso es otro tema que iba a decirte, y perdona que te interrumpa. Mira, yo la vida me ha permitido estar en casi todas los 14 de mayo a partir de la Constitución de 2008, donde se eligen autoridades de la Asamblea. Es primera vez que veo esto, primera vez que veo esto, ¿sí? Otra cosa es que tú con la votación que tienes, pues suceda lo que sucedió, ¿sí? Claro. Que te lleves todo el cal, que tampoco lo había visto, pero que no des la palabra a nadie. Es un atentado al pluralismo. Repito, no es ilegal, ¿sí? Pero está bastante mal. Y eso Pero lamentablemente ¿cómo con... se procesan los pedidos para tener la palabra o para mocionar en este caso La en el ley pleno de la establece, primera? la ley establece, mi estimado Fernando, que tienes que presentar en orden, ¿sí? Las mociones se tratan en el orden de su presentación, ¿sí? Entonces, si primero presentó la Revolución Ciudadana, tiene que tratarse primero el de la Revolución Ciudadana. Mal haría yo en decirte cuál fue el orden, desconozco absolutamente, ¿sí? Pero aún así, pienso yo que, por ejemplo, para nominar al candidato alcalde de la Revolución Ciudadana tuvieron que darle y permitirles hablar. Así voten en contra, ¿ya? Eso no se hizo, repito, no es ilegal, pero no lo considero correcto. Es un atentado al pluralismo y después, ¿sabes qué es lo peor? Que la tortilla se vira con el tiempo, ¿ya? Y lo que hoy tú haces es posible que te lo hagan a ti. Por eso siempre hay que ser respetuoso de la ley y respetuoso de pactos de buena fe que han existido siempre al interior del legislativo. Hoy por hoy no se puede identificar un pacto de buena fe, no al menos entre el correísmo y la representación de gobierno. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Habrá que ver cómo esta mayoría se desenvuelve con el pasar de los días, con el pasar de los meses o los años, porque si bien el gobierno ha cooptado absolutamente todos los espacios de poder al interior de la Asamblea a nivel de autoridades, pues lo ha hecho con muy pocos votos, superando la mayoría absoluta. Entonces es algo que puede variar. Si yo pienso que si el gobierno hace una buena gestión, mejora los temas de inseguridad, si crea más empleo, pues seguramente va a tener un desgaste bastante bajo que le permitirá seguir teniendo esta mayoría. Contrario censo, si fracasa el gobierno, que yo no lo deseo, y el fracaso del gobierno, el fracaso de todos los ecuatorianos nos iría mal a todos, ¿ya? Pero eso también laceraría y afectaría su representación en el legislativo. Se abre otra puerta para el gobierno en reformas constitucionales, Gonzalo. ¿Tú crees que con esto, con esta presencia y con esta mayoría, que en algunos casos llegó eh, a superar los 85 votos, eh, te, ¿te parece que va a abandonar el deseo de ir a una constituyente y va a procesar vía asamblea cualquier cambio constitucional que Lo, tenga en cartera? lo escuché hoy al ministro de Gobierno en Teleamazonas como que está descartando, no sé si descartando es la palabra correcta, pero dejando de un lado por el momento la Asamblea Constituyente, me parece sensato. No estamos en el momento para crear esa incertidumbre, esa falta de certeza que conllevaría 3 elecciones, una Asamblea Constituyente, sino más bien utilizar la mayoría importante, legítima, que tiene en el Parlamento para realizar las reformas constitucionales puntuales y pertinentes para seguir mejorando o mejorar en este caso, pues, el funcionamiento orgánico principalmente del Estado, lo que se refiere a la parte institucional de nuestra Constitución. Claro, claro. Y ya pasarlo con una comisión de enmiendas o de reformas podría además ahorrarnos un dinero. Interesante, Gonzalo, interesante lo que se viene, ¿no? Porque al final del día van a tener que operar en conjunto en alguna forma y en algún momento. Y a mí me interesa saber cómo se va a establecer esa conexión después de lo de ayer, porque lo de ayer fue un rosario de bofetadas a lo largo de todo el día, que culmina con la bofetada mayor, ¿no? Que es que Ferdinand Álvarez proponga para ocupar tu puesto en el CAL, en tu representación, a Mónica Salazar, y esto al final pase.
Tal cual, tal cual. Entonces, este tipo de cuestiones, ya te digo, mi estimado Fernando, hay que ver cómo se sigue desenvolviendo el Parlamento en virtud de lo que haga, no haga o deje de hacer el presidente de la República. Pero me gustó tu término, un rosario de bofetadas del día de ayer. Pero la política es cíclica. Ya, a mí me alegra y comparto, ¿no? Que el presidente tenga una mayoría en la Asamblea que le permita trabajar. Utilícela bien, utilice para los intereses del país, para crear más empleo, para mejorar cuestiones en salud, para mejorar el tema de sectores estratégicos, etcétera. Yo pienso que si es que eso se hace de esta manera, va a ser bien recibida esa mayoría. Por el contrario, si vemos a una asamblea sumisa al Poder Ejecutivo, pues le puede traer problemas. Bien, querido Gonzalo, siempre es un placer inmenso para mí saludarte y tenerte en el espacio de la contra. Gracias, gracias hermano por estar hoy. Gracias a ti por la invitación, siempre un gusto, Fernando, y a todas las personas que nos vieron esta mañana. Un muy fuerte abrazo, amigo querido. Cuídate. Bien, Gonzalo Muñoz, con quien hablábamos también de lo que ha sucedido en la Asamblea.